Lo dijo en la primera hora. A ver, yo quiero empezar partiendo tal vez el análisis de lo que ha pasado este fin de semana, ¿no? Y coincido con lo que publicó mi colega Ana María Cañizares en su cuenta de ex ayer. Vimos lo que se preveía en la entrevista presidencial de lado y lado. Tantas preguntas quedaron pendientes en medio de una grave crisis en el Ecuador. No hay una salida efectiva. Al problema en el corto plazo, también hubo adulo y condescendencia. Y es complejo, ¿no? Porque tal vez algunos dirán que es muy fácil criticar. Yo mismo he sido víctima en algunos casos de esa crítica que es absolutamente legítima. Pero uno está expuesto a la crítica, porque es parte, evidentemente, de la dinámica y de la libertad de expresión, y uno está expuesto como periodista. Pero este tipo de entrevistas uno espera más, y en lo personal yo le guardo un profundo cariño y respeto a un querido amigo, porque Rafael Cuesta es un querido amigo. No es un conocido, ni mucho menos, es un querido amigo, un amigo que yo respeto y quiero mucho, pero creo que ayer Rafael tuvo algunos tramos que provocan esta sensación que escribe Ana María. Nos quedan debiendo, además el cierre de la entrevista, usted no puede decirle eso a un entrevistado, no sé. A mí me etiquetan y me dicen un montón de cosas, me han dicho a lo largo del tiempo que soy correísta, que soy lacista, que soy morenista, que hoy soy novoísta, pero perdónenme y disculpas que hable en primera persona, a mí no me han escuchado jamás un adulo a Correa, a Moreno, a Lasso, a Noboa, o a sus ministros de Estado, a sus militantes. No, yo no creo en el adulo. Yo creo que se puede destacar una gestión sin llegar a la lisonja o al adulo. Yo creo que se puede ser respetuoso y no necesariamente condescendiente con un entrevistado. ¿Y por qué la crítica? Porque claro, pues el presidente reaparece y tal vez eso es lo positivo, el hecho de que el presidente haya aparecido ayer. El presidente aparece para conceder una entrevista durante 1 hora. El solo hecho de que haya aparecido, creo que ya tiene, digamos, es un elemento para destacar. ¿Y por qué lo digo? Porque voces como las de quien les habla permanentemente ha cuestionado la ausencia física del presidente de la República para encarar esta crisis. El hecho de que, porque claro, no estamos nosotros en Carondelet metidos, no sabemos a qué hora tiene las reuniones, cómo maneja la dinámica con sus ministros, pero de lo que vemos públicamente, hemos tenido un presidente ausente, con apenas 2 presentaciones hablando de la crisis de seguridad. La una, que fue hace semana y media, cuando cometieron el error. Yo sí creo que fue apresurado, como se lo preguntamos junto a Belkis, a la ministra encargada de energía el otro día aquí en este espacio. Fue apresurado el haber lanzado un plan con una proyección a 3 semanas. Por supuesto, el gobierno y el presidente tienen su explicación. Pero esa fue la primera presentación. Una puesta en escena en la cual básicamente nos habló de lo positivo, pero nos dejó debiendo muchas interrogantes sobre la situación real del país. Y esta presentación de ayer, que por supuesto, como digo, provoca que en el aire se queden un montón de interrogantes. Digo, siempre en una entrevista quedarán, o siempre tras una entrevista, quedarán un montón de interrogantes. Cuando vino Inés Manzano aquí también se nos quedaron a Belkis y a mí un montón de interrogantes. Vino Luisa González, se nos quedó un montón de interrogantes. O sea, siempre se te quedan un montón de interrogantes. Pero en el caso de la entrevista del presidente había que priorizar algunos temas. Me parece que buena parte de la entrevista, la mayor parte de la entrevista tuvo que ver con los temas eléctricos. Además, en lo personal, yo la pude ver a saltos y brincos, que no tuve energía hasta las 10 de la noche, tuve un corte hasta las 10 de la noche. Y pude medio ver las saltos y brincos, o sea, vi la entrevista, pero fue realmente difícil poder verla seguido. La mayor parte de la entrevista fue sobre los temas eléctricos, y ya sentí que hubo un momento en que empezó a darse las vueltas sobre lo mismo, cuando había que hablar de otros temas. ¿Ya? Entonces faltó profundidad en el desarrollo de la entrevista. Hay una parte, y vamos a desmenuzar 3 extractos que he sacado de la entrevista del presidente. Que además, este primer extracto es el titular en todos los medios de comunicación. El presidente Noboa le hace un nuevo ofrecimiento al país.
Y el solo hecho de hacer este ofrecimiento, creo que ya puede generarle dificultades si es que no lo cumple. Porque estamos claros en que está bien que diga se prevé, se espera, aspiramos, estamos encaminando, pero no ofrecer lo que a ratos no necesariamente va a depender de él. Que en diciembre ya no debería haber apagones con todo lo que estamos haciendo, ha dicho el presidente. Como digo, esto es titular en todos los medios de comunicación del país. Escuchemos este extracto. A ver, primero, Diario El Universo dice, lo pone como titular: en Ecuador ya no debería haber apagones en diciembre con todo lo que estamos haciendo. El presidente Daniel Noboa asegura que su anuncio de reducir los racionamientos de energía y luego tener que subirlos hasta 14 horas al día no fue una medida populista. Ya vamos a revisar aquello, tuvo afectaciones, etcétera. Que se ha hecho con la menor afectación posible. Entiendo que la gente está cabreada, que también hay que hablar del uso de las palabras del señor presidente de la República. Yo digo, no se necesita para ser empático con la gente. Hablar de las cagaditas o cagadotas, o hablar de que la gente está cabreada. Ya, yo creo que se puede utilizar otros términos. Y explica el presidente de que con todo lo que están haciendo en diciembre ya no debería haber apagones. Escuchemos ese primer extracto de lo que dijo el presidente, por favor. Si todo sale acorde a lo planeado, comparto, no digo, son predicciones, son probabilidades. Deberíamos de estar ya con el problema resuelto en diciembre. La crisis. El problema resuelto. Ya no debería de haber apagones en diciembre, con lo que estamos trayendo la nueva generación, en algunos casos hasta volando turbinas, con asistencia pues, de los Estados Unidos, de Perú, inclusive nuestro propio avión, el Hércules que nos donaron, trayendo las turbinas, después logísticamente llevándolo a Cartagena, Colombia, y de ahí trayendo por camión otras. Así que estamos contra el tiempo, estamos corriendo. ¿Va a ir a visitar al presidente Gustavo Petro? Sí, voy a ir el día martes a la COP. Para él es muy importante la presencia de su país vecino en la COP, así mismo como para mí es importante que él venga a la cumbre iberoamericana. Entonces, en ese caso hay que ser recíproco. ¿Qué pasa si se retrasa el vuelo, si viene otro huracán, si, no sé, se daña el avión, lo van a traer por barco, no sé? Pero con todo lo que está pasando y levantar una gran expectativa y asegurar que la crisis eléctrica esté solucionada, la crisis eléctrica esté solucionada para diciembre, a mí me parece, sinceramente, me parece aventurado. Y me parece aventurado porque además tenemos el antecedente reciente de lo que pasó la semana anterior, que yo sí creo que ha minado buena parte de la credibilidad del señor presidente de la República. Porque creo que hoy todos estamos afectados. Y no intentemos romantizar la crisis energética. Yo sí repudio a aquellos que pretenden normalizar la situación eléctrica que estamos viviendo. Opinadores, radiodifusores, presentadores, colegas, perdóneme, yo discrepo. Uno puede tener, evidentemente hay que matizar la crítica, hay que explicarla, hay que profundizarla, hay que argumentar, todo lo que ustedes quieran. Pero pretender romantizar haciendo notas de que qué es lo que puedes hacer en la casa cuando no tienes luz, de que mejor ahora que no tienes datos en el celular porque ya puedes conversar con tu familia, vean, a otro perro con ese hueso. Ya. Perdónenme, lo cierto es que, y me imagino que a muchos de ustedes les pasa, me pasa a mí. Yo estoy mal dormido, se han alterado todos mis horarios, resulta que recién después de las 10 de la noche que tengo luz me pongo a trabajar. Ya por ahí tengo un aparatito, UPS, que no es que me da electricidad todo el tiempo para el módem. Es un problema, es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. Para los estudiantes. No tienen continuidad en la presentación de sus trabajos, en las clases, etcétera. A la gente que trabaja. Los que hacen teletrabajo, por ejemplo. Lo que pasa en las calles. Que además me van a disculpar por lo que voy a decir. Pero esta crisis eléctrica además ha demostrado lo salvajes que somos para circular en las calles. Que somos unos salvajes. Salvajes. Porque aparte que, con legítima razón, muchas veces nos quejamos de que en ciertas intersecciones que son muy complicadas no están oportunamente los agentes de tránsito. Esto pasa en las ciudades grandes.
en Quito, Guayaquil sobre todo. No están donde tienen que estar, donde uno considera que tienen que estar, las intersecciones más importantes. Nosotros al volante somos unos salvajes, que tiramos el carro, que vamos, no respetamos el límite de velocidad, no damos el paso, cerramos el paso, interrumpimos intercepciones. Es un desastre esto. Pero todo esto afecta a la salud mental. Poco o nada se habla de la salud mental. Poco o nada. Yo estoy seguro que esto ha afectado mentalmente, nos ha afectado mentalmente. Por eso digo, no romanticemos. Y estoy seguro que los anuncios que luego no se terminan cumpliendo han afectado la imagen del presidente, la calificación de credibilidad del presidente, que no es lo mismo que intención de voto, por si acaso. Yo estoy hablando de la gestión del señor presidente de la República y de su gobierno. Entonces se anunció un día una reducción de los horarios de racionamiento con una proyección de 3 semanas y a la semana les correspondió recular porque resulta que ha habido una confluencia de factores. Cometieron un error. Entonces no cometan el mismo error ahora, haciendo un vaticinio de que en diciembre, justo en diciembre además, a vísperas de la campaña electoral. Entonces yo sí les convoco a las autoridades respetuosamente, al señor presidente, a su gobierno, que prioricen la gestión de gobierno por encima del inicio de la campaña electoral. Porque seguramente, no sé pues, con este anuncio es inevitable hacer la relación. O sea, van a tratar de hacer todo lo posible para que en diciembre todo esté listo, ya no tengamos apagones y estemos en enero, que es el mes de campaña electoral, sin apagones. Sin saber si efectivamente la crisis está solucionada en realidad. Entonces yo sí veo peligroso el anuncio ayer del presidente. Que puede sonar esperanzador, ojalá pues. Porque yo sí quiero que la crisis esté solucionada ni siquiera en diciembre. Yo quisiera que la crisis esté solucionada en noviembre. A mí no me importa que sea Daniel Noboa el presidente, puede ser cualquiera el presidente. A mí me importa el país. No me importa si solucionando la crisis el señor presidente de la República logra la reelección. Esto va más allá de eso. Pero cuando se ata el uno con lo otro y se piensa solamente en la próxima elección, que lo ha descartado ayer el presidente de la República. Entonces sí me preocupa a mí ayer que se genere este anuncio, que digo, capaz que no lo cumple, ¿no? Cuando no lo cumpla, ¿qué van a decir? ¿A quién le van a echar la culpa? El presidente además ha dicho, y con eso empieza la entrevista con Rafael Cuesta ayer, el presidente también ha dicho que no fue una medida populista. Porque claro, muchos pensamos, me incluyo, que la decisión adoptada por el presidente de la República la semana anterior respondía a una medida populista. Él dice que no, que había una proyección, bueno, también lo ha dicho Inés Manzano, ¿no? Que había una proyección por parte de los especialistas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, de que iba a haber lluvias y que el viento les ha jugado una mala pasada. Que el viento ha provocado que las lluvias se alejen, en lugar de que se acerquen, se alejen. Por eso yo considero que el anuncio no debió haber sido para 3 semanas, sino para 1 semana. Y porque además, ni siquiera ya para 1 semana, esto es en el día a día. Como ya finalmente lo han reconocido las autoridades. ¿Qué ha dicho el presidente sobre que la medida no es populista? Póngale por favor el siguiente. No era basado en populismo, era basado en empatía. Las decisiones que tomamos fueron basadas en un escenario con un 70% de probabilidad, inclusive un poquito más. Y era algo que luchaba a diario, por horas, todos los días, y mi equipo pues lo conoce, para dar un sentido humano de este gobierno. Porque si le preguntaban a los técnicos decían una cosa, querían hacer 3, 4 cortes en un día, lo modificamos de tal manera en que sea con el menor impacto para las personas y con la mayor certeza que podíamos tener. Lo que ocurrió después fue un escenario de menos del 10% de probabilidad lo que nos pasó. Tuvimos afectaciones de clima, un viento que no se proyectaba, y eso nos jugó en contra. Lamentablemente nos jugó en contra, pero no fue como una medida populista ni una medida de engaño, fue algo pensando en las personas y dándole la posibilidad de planificación a las personas con la mayor certeza posible.
Esto lo dijo varias veces el presidente. Yo mismo en mi cuenta de ex, que traté de, como les digo, vi la entrevista entre saltos y brincos. Tomé nota de esto que digo, un par de veces dijo el presidente hablando de los técnicos. Admitió sus reparos con las recomendaciones de sus técnicos. ¿Qué dijo textualmente el presidente? Cuando viene un técnico y dice que lo mejor que se puede hacer es cortar 15 horas, 4 cortes al día, destruirle la vida cotidiana a la gente, ahí sí era el inhumano de Noboa, que hay una cantidad absurda de cortes. El presidente dijo que en su lugar, con la menor afectación y la mayor posible certeza, se hizo un cronograma. Que pase el escenario menos probable no significa que en ese momento era la decisión con más simpatía para tomar. Hablando del escenario menos probable, que era este 10%, que es lo que finalmente ocurrió. El escenario menos probable. Pero, ¿con qué me quiero quedar? Pero acabamos de escuchar también al presidente. Presidente, si no escucha a los técnicos, ¿a quién tiene que escuchar? Yo puedo entender el tema de la empatía. Y por eso, desde que comenzó esta crisis, a mí me han escuchado en este espacio repetir casi como catarnica que el gobierno tiene que ser sincero con el país, informarle permanentemente al país lo que está ocurriendo, decirnos la verdad de la milanesa sobre la crisis, contarnos efectivamente qué es lo que están haciendo. Si mañana o pasado hay un funcionario que no sirve, que no es empático, que no trabaja como corresponde, bueno, hay un montón de gente que tranquilamente puede prestar su contingente en el servicio público. Bótelos, despídalos, si no sirven. Pero háblennos con franqueza y con la verdad desde el primer momento. Si un técnico, que es el que sabe, no un asesor político, pues. Usted mismo, señor presidente, no sabe de temas eléctricos, entiendo yo. Para eso están los técnicos. No tiene por qué saberlo porque no es su especialización. Es como que yo pretenda acá aventurarme a hablar de temas eléctricos que no conozco. Aquí uno todo el tiempo se nutre con la gente que sabe. Y hemos entrevistado especialistas en la materia, que es la gente que sabe. Pero para eso están los técnicos. Y lo que dice el presidente, o sea, o no le para bola a los técnicos, y se habla de un tema de empatía. Yo creo que no se trata de ser necesariamente empáticos, se trata de contarnos realmente qué es lo que está pasando. Si no escucha a los técnicos, ¿a quién escucha el presidente de la República? Si no confía en los técnicos, ¿en quién confía? O sea, si el que sabe, el que se ha preparado, el que quemó pestañas, el que se mató estudiando y formándose en el ámbito eléctrico, no es escuchado por el señor presidente de la República, ¿en quién confía el presidente en medio de la crisis eléctrica? Y me pongo a pensar, si no confía en la gente que forma parte del entorno técnico del sector eléctrico, a mí me parece que entonces remuévalos, renueve ese equipo eléctrico, pero ponga gente que sabe. Estas decisiones no pueden ser políticas. Porque ¿saben qué? Si son políticas, pasa lo que estamos viviendo. Pasamos del corte de 10 horas al corte de 8 horas, íbamos a pasar al de 6 horas y nos incrementaron a 14. Nos incrementan a 14. Encima de eso, esta semana seguimos con cortes entre 10 y 14 horas diarias. Y así vamos a pasar el feriado. Encima de eso, el jueves tendremos un día adicional de feriado que será recuperable. Lo que es viernes y lunes, empatando con sábado y domingo, es no recuperable. En el caso del viernes, por la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, en el caso del lunes, por la independencia de Cuenca. Nos añadieron el día jueves. Y claro, el argumento es para activar la dinámica económica. Pero si no hay luz, no hay luz. O sea, yo esas cosas quisiera entender, sinceramente. Si no tienes energía, por ejemplo, los pequeños comercios, me encantaría saber cómo van a ser en las playas, por ejemplo. En donde no necesariamente, qué sé yo, voy a decirles un caso hipotético, el caipiriñero de Atacames, capaz que no tiene plata para comprar un generador. ¿Cómo atiende a la gente? O los locales del malecón de Atacames, o del malecón de Esmeraldas, o de la playa del Murciélago en Manta. ¿De qué sirve incrementar un día adicional, supuestamente para activar la dinámica turística?
si no hay garantías de que haya energía eléctrica? Y no solamente eso, porque esto va de la mano con la crisis económica. Esto ha derivado en una crisis económica. Tanto así, más adelante estará con nosotros Marco Antonio Rodríguez, presidente de la Asociación de Bancos, la Asobanca, para explicarnos la decisión de la banca de implementar unas medidas que ellos consideran son de alivio financiero. Porque está claro que hay gente afectada no solamente en su cotidianidad, sino en sus ingresos, en su trabajo. La señora ministra de Trabajo minimiza los despidos. Aquí en el país las autoridades minimizan los despidos. No importa que te despidan. No, o sea, no ha habido un incremento brutal de despidos, dicen las autoridades. Pero la gente que no tiene trabajo, ¿con qué plata va a viajar? Y hay gente que, para tratar de disfrutar de un feriado con su familia, hace malabares para por lo menos irse a la playita 2 días. Pero ¿y si no hay luz? Entonces, a mí estas cosas realmente me dejan así, digo, ¿cómo toman las decisiones? ¿Cómo se las adopta? Para mí está claro que la decisión del día jueves no tiene nada que ver con la necesidad de activar la dinámica económica, sino porque simplemente no hay luz. No se puede trabajar, no se puede estudiar. Aquí algunos mensajes. Julito Osari, le envío un abrazo. Si como dice el presidente hay más de 400 megavatios adicionales, querría decir que está solucionada buena parte del problema, pero vemos que no es así. El apreciado Gelacio Mora desde el Manso Guayas, está enojadísimo, dice. Y habla obviamente de que todas las decisiones tienen que ver con la intención de buscar la reelección. No hay empatía, sí indolencia. La pobreza crece, la inseguridad igual, quiebran los emprendimientos. Aquí Dorita me dice, no solo es si no hay luz, ¿con qué plata se puede ir? Si no se ha podido trabajar más de un mes. La Tere Menéndez me dice, lo poco que vi de la entrevista es lo mismo de siempre. Un presidente que le echa la culpa a sus antecesores, que no explica el escenario actual y real, que no tiene idea de cómo resolverlo. Normita Aro desde Ambato, no hay luz, no hay plata, no hay seguridad. ¿A dónde vamos a ir? Acá, por ejemplo, la web me dice, no fue una decisión no técnica. El jueves hay cortes de 16 horas en Tumbaco y Cumbayá, y me manda pues el cronograma. De 5 de la mañana a 1 de la tarde. Y de 6 de la tarde a 12 de la noche en Tumbaco. ¿Qué me dicen por acá también? Acá tengo otro mensaje. Diego, un gusto, Diego Almeida. Con los cambios de horario a mi hijo le tocó ir a hacer tareas en el centro comercial. No tienen idea. Por cierto, yo estuve el fin de semana en el Condado Shopping. Casi que uno se ha convertido en cliente frecuente ahí de los centros comerciales. ¡Repletazo! 9:30 de la noche y ya estaba repletazo. El patio de comida repletazo. ¿Ya? Con los cambios de horarios, me dice Diego, a mi hijo le tocó ir a hacer tareas en el centro comercial porque tenía que entregar su deber hasta las 8. No sé si las universidades públicas estarán conscientes de este tema porque las tareas siguen siendo igual. Igual te mandan tareas. No es que te bajan de la plataforma y te dicen, ¿sabes qué? Vamos a flexibilizar. Ya no entregues el 28, entrega el 1. No es que te cambian los horarios en las plataformas o las fechas, el plazo, ¿no? Y esto que me dice Yomar es absolutamente real. La mejor campaña que puede hacer el señor presidente de la República si quiere la reelección es hacer una buena gestión. Yo, como les digo, les soy sincero. O sea, yo estaría loco si vengo aquí y hablo con ustedes en la radio o en las redes sociales, aquí en mis redes o en la transmisión digital, y yo quiero que fracase el presidente. Yo no quiero que fracase el presidente. Por Dios. Como tampoco quería que fracase Lazo. Porque en medio de los avatares de la política estamos nosotros. Yo no quisiera que la crisis se solucione en diciembre, quisiera que se solucione en noviembre, que se solucione ya, porque es insoportable esto. Esto va más allá de la reelección, de la búsqueda de la próxima campaña, etcétera. Javier Salgado dice, no vi nada nuevo hablando de la entrevista de ayer. Un presidente desencajado, lento, lleno de exabruptos, como cuando prácticamente le exigió a Colombia y a Petro que le vendan energía. Desubicado, mal hablado. O sea, ahí, por ejemplo, como les digo,
O sea, unos tramos de la entrevista que no sé si el presidente para querer hablarle en morocho a la gente utiliza el cagaditas, cagadotas, qué sé yo, descalificando a los detractores. En fin, nada nuevo, me dice Javier. Hablando de las afectaciones. Lo de la pérdida de la cadena de frío en los alimentos es gravísimo. Vayan y hablen con la gente de las tercenas. En los barrios. No en los supermercados, en los barrios, las tercenas. ¿Ya? El local del barrio donde venden carne. Que la carne además tiene que estar fresca. Y para que esté fresca tiene que estar congelada. ¿Qué pasa con las tercenas en los barrios? ¿Qué pasa con las tercenas de los barrios de la costa? ¿Cómo garantizas la cadena de frío si le quitas la electricidad durante 7 horas consecutivas? Le das apenas 3 horas de energía y luego le vuelves a quitar. Pero por supuesto aparece gente que romantiza este tipo de cosas. No, sin luz. Vamos a estar en familia, estás con tu mujer, con tus hijos, te lees un buen libro con una lamparita que tengas, no importa que no tengas datos, claro, romantizando, ¿no? Olvidándose de lo que pasa con las tercenas o con las panificadoras, las pequeñas panaderías pues del barrio, donde se levanta a las 2, 3 de la mañana el panificador a hacer el pan, que no es que el pan te lo hace en 30 minutos, para que a las 6 de la mañana esté el pancito calientito, rico y te lo puedas llevar a la casa para desayunar. ¿Ah? Aquí mi pan Andrés dice, el ritmo de la entrevista fue bastante soso, un presidente abúlico y algunos espacios de silencios incómodos, dice Andrés. Mi doctor Guamán también enojadísimo con la entrevista, dice, le echa la culpa a los técnicos eléctricos. A mí me preocupa mucho eso. O sea, no... Si no escuchas a los técnicos, ¿a quién escuchas? ¿A quién escuchas? Ahora, si hay técnicos, como también por ahí algún opinador apareció, ¿no? Si hay técnicos que le están haciendo la casita al presidente, entonces depure pues esas instituciones eléctricas, depure SELEC, depure SENEL, depure el Ministerio de Energía y Minas, depure, sea de ver gente valiosa, ¿no? Si es que no confía en la gente o le están haciendo la casita, le quieren poner el pie al presidente de la República. Acá otro mensajito. ¿Cómo le va, Marilyn? Qué gusto, bienvenida, buen día, un gustazo leerle. No se respetan los cronogramas. Ayer en San Bartolo sin agua ni luz. Toca ir a buscar un ciber en los barrios que sí hay luz para ir a imprimir. ¿Qué así? Me contaban que en algún lugar, creo que estaban cobrando hasta $5 para que te dejen cargar el celular. Acá me dice Néstor, para ir cerrando porque ya lo tengo a Guillermo Churuchumi. Vamos a seguir hablando sobre los temas eléctricos más adelante. ¿Qué me dice mi querido Néstor? Buena conexión he tenido hoy ya. Veo que toditos están con luz y con datos. Me dice esto, la noche del viernes salí a hacer reportería en pequeños negocios de San Antonio mientras duraba el apagón. Todos los consultados, visité carcelerías, heladerías, verdulerías, pastelerías, vendedor de focos, un lugar oscuras, todos se quejan de las pérdidas que han tenido y todos dicen que han tenido que gastar dinero no programado en comprar focos o lámparas para no parar negocios. Los que tienen y los que no tienen. ¿Saben cuánto cuesta un UPS? Que ya no hay, no hay. Usted se va a las grandes cadenas ferreteras y ya no hay UPS, ya no hay focos recargables, y ya no hay. Esto es como la pandemia. ¿Se acuerdan que no había alcohol, no había mascarillas? Igualito, como la pandemia. Luego habrá como Pedro en su casa. Paréntesis, ahora deben comprar menos y vender casi todo el día. Prácticamente no pueden conservar los alimentos más de 3 días porque se dañan. ¿Qué es así? Aquí Caro me dice, en el sector de la Carolina se tenía que ir a luz a las 7 de la mañana y todavía no se ha ido, son 7:10, por eso me sigue escuchando. Ya no se puede confiar en nada, dice. Jóvenes como yo pensamos en irnos del país. Triste. Y el mensaje del alcalde, me dice el Flaco Sánchez, no es un dato menor, pilas con el agua. Cuidado con los embutidos. Los embutidos se dañan, ¿eh? Y pilas con el agua. Porque claro, la crisis eléctrica provoca también racionamientos. No hay focos, no hay generadores y pulula la especulación. ¿Quién para esto? Me dice la Tere. El sábado me atreví a salir huyendo del calor y fui al Mall del Sol en el norte de Guayaquil. No había dónde poner un pie y de paso me contagié de gripe. Winnie me dice que no se cumplen los horarios. Me pasó el sábado, ¿no? Tenía que cortarme a las 4 de la mañana, me cortaron a las 8:40 de la mañana. Tremendo. Acá Ivo me dice, no habló de la aprobación de la ley en la Asamblea, y se entiende por qué, porque ayer creo que todos nos dimos cuenta que fue una entrevista grabada, no fue una entrevista en vivo. Todo el mundo se dio cuenta de eso. Bueno, si me preguntan,
sinceramente, para mí es irrelevante si fue grabado o si fue en vivo, sinceramente. Y para mí ese no es el tema de fondo. Podemos cuestionar la forma, lo que ustedes quieran no es el tema de fondo. Para mí el tema de fondo es el mensaje y lo que estamos comentando y lo que se quedó ahí en el imaginario. Dice, el clima, por el clima, me dice Ivo, no podían hacer mantenimiento en las termo y los gabinetes que son exclusivamente con electricidad y viven del día a día. ¿Qué pasa con los gabinetes de belleza? Hay una afectación terrible. Pero romanticemos, ¿no? Romanticemos. No importa. Ahora conversamos con la familia, a la luz de las velas, como dicen algunos. Bueno, 7:12 de la mañana, voy a cerrar el comentario, seguiremos hablando de los temas eléctricos. Yo decía a modo de ironía o sarcasmo el fin de semana, por lo menos los apagones me impidieron ver la derrota de Emelec con la Católica y la goleada que le propinó el Barcelona al Real Madrid. Pero bueno, solamente lo digo como ironía. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.